¿Qué está esperando para hacerlo? Tome sus clases bautismales. Gloria a Dios. Si el día de la cena que me siento mal es cuando más debe venir, gloria a Dios, porque algo el Señor siempre está dispuesto a hacer en tu vida. Saludamos a todos los que están conectados, todos los que están en los diferentes lugares. Los bendecimos y bendecimos a toda la iglesia que está aquí también de manera presencial. Y te pido que estés muy atento a la palabra del Señor, que tomes tu Biblia, tomes donde vas a hacer tus apuntes como un buen discípulo del Señor, y puedes también compartir esta transmisión y compartir también este video, que después de esta transmisión va a quedar ahí en nuestras redes y puedan reproducirlo muchos y así extender el evangelio del reino del Señor e interactúes. Gloria a Jesús. Y invita ahí en este momento, antes de empezar la palabra, la enseñanza de la palabra, invita en este momento a tu familia, reúnelos. Te pido que te detengas por un momento de lo que estés haciendo, y creo que no hay alguien más importante en la vida del ser humano más importante que no sea nuestro Dios. Y a su palabra, a su consejo, hoy el Señor quiere hablar a tu vida, quiere ministrarte. Si tienes que llamar a alguien, llámalo en este momento, envíale un mensaje de texto, de WhatsApp, por los diferentes medios, pero haz la manera para que y déjate usar por el Señor. Usted que está ahí, hermano, aquí en la casa, aquí los que están aquí en manera presencial, usted si tiene ahí sus datos, está conectado, también ayúdenos a compartir este servicio, esta transmisión. Vamos a cumplir esa palabra que Jesús enseña en una de las parábolas cuando le dicen, todavía hay lugar en la casa, porque los que habían sido convidados se excusaron. Pero los que no, el Señor vaya, busquen los mancos, los cojos, los ciegos, que se llene mi casa. Y le dijeron, todavía hay lugar. Le dijo, vayan, busquen más. Y dijo, fórzalos a entrar. Cuando no conocemos al Señor, no digo que todos estábamos en esas andanzas, pero todos en alguna andanza estábamos. En el carnaval, el picó, la fiesta. Y entonces yo invito para la parranda, yo pago la botella, yo te pago el pasaje, yo te busco, no importa, yo te pago la chiquita, la botellona, la pipona, la más chiquita, la no sé qué. Y en la fiesta, no importa, yo voy y saco el permiso, que te lo dé tu papá, que te lo dé tu marido. Y hacíamos cosas que en ignorancia del Señor, desconocimiento del Señor, estábamos siendo instrumentos del enemigo para dañar jóvenes hogares. Hoy tenemos la luz del Señor. Hoy Él nos rescató de las tinieblas a su admirable. Entonces seamos instrumentos de bendición para otros, para que la palabra del Señor llegue. Entonces llama a alguien ahí, escríbele, compártele y dígale, mira, en este momento hay un mensaje del Señor para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Evangelio según San Juan, capítulo 10. Bueno, y ahorita tenemos la bendición de presentar niños. Qué bueno, ahora estaremos también en esta bendición. La iglesia crece por todos lados, gloria al Señor, amén. Los futuros ministros de Dios, qué bueno, y me alegro mucho cuando veo familias, gloria al Señor, me regocijo por nuestros hermanos hoy que están acá, gloria a Dios, los recordamos, antes eran niños ahí, ya vienen con la cría, gloria a Dios, qué bueno, y por eso nos gozamos de verdad, nos alegramos. San Juan capítulo 10, versículo 12, cuando lo tenga diga un buen amén de esos, gloria a Jesús, amén, gloria al Señor, amén. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo, ¿qué hace el lobo? Arrebata las ovejas y las dispersa. Padre, gracias por tu palabra en este día. Bendice a toda la audiencia, bendice a todos los que están conectados, pero también a todos los que estamos aquí de manera presencial. Señor, que en los diferentes lugares de Colombia y del mundo, donde este video, esta transmisión, Señor, va a llegar
sé que va a ser de bendición. Espíritu Santo, tú produces convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en cada corazón. Tú traes sanidad y liberación y rompimiento de toda obra de las tinieblas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y danos espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo. Que toda obra diabólica, satánica, que haya sido establecida en las vidas, en las familias, en las generaciones, hoy se quebranta por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y sea establecido el reino de Dios en cada lugar. Señor, ahí los que están ahí conectados en las clínicas, los que están en los lugares carcelarios, los que están en el lugar de trabajo, en sus casas, Señor, donde nos permites llegar, sigues tú abriendo puertas y sigue tocando cada vida, que fluya con poder, bajo la unción de tu Espíritu Santo, seas tú a través de mi vida, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bríndele al Señor su mejor ofrenda de aplauso. Gloria al Señor. Aleluya. Si usted va a nuestras redes, por ejemplo, a nuestro canal de YouTube o en nuestra cuenta de Facebook, usted va a encontrar que el día 20 de junio, domingo, hace un mes aproximadamente, estábamos compartiendo la segunda parte del tema de corazón huérfano a corazón de hijo. De corazón huérfano a corazón de hijo. Ese fue el tema, que hace parte de una serie que hemos venido desarrollando por varios domingos, que hemos titulado El Poder de la Restauración. Hoy vamos a continuar con esa serie, El Poder de la Restauración, pero bajo el tema, diga conmigo, el corazón de un hijo. Dígalo, el corazón de un hijo. Dígalo con fuerza, el corazón. Dígalo con firmeza, el corazón de un hijo. Y usted puede escribirlo ahí y también compártalo. Y lo que vemos aquí en la Escritura es que el Señor está hablando de la parábola del redil, y dentro de esa parábola Jesús se revela como el buen pastor. Y compartíamos en el primer servicio con los hermanos, es que Jesús es consecuente a la enseñanza que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, ya le había transmitido a través de los profetas, a través de los hombres de Dios, a la nación de Israel. Por ejemplo, en el Salmo 23 encontramos que el Señor se revela a Israel como el pastor. El salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y para poder comprender esto, ¿por qué Jesús trae esta parábola en el Evangelio según San Juan? Y es que las parábolas son el relato de la vida cotidiana, que tiene el propósito de enseñar, de revelar una verdad espiritual para los que están tomando apuntes. Ahora, traer una enseñanza a la vida cotidiana. Y el pueblo judío se caracterizaba que de entre su actividad económica, además de ser buenos comerciantes, y que lo son hoy en día, además de dedicarse a la pesca, a la agricultura, también practicaban la ganadería y especialmente la labor pastoral. Entonces Dios en el antiguo pacto le dice a Israel, ustedes son mi rebaño y yo soy su pastor. Y el pastor tiene unos roles, tiene unas funciones, que es apacentar, cuidar, velar por el rebaño, guiarlo, orientarlo. Ya estuvimos compartiendo en una oportunidad de este tema, gloria al Señor, acerca de lo que es el pastor y las ovejas. Usted lo puede encontrar en nuestras redes sociales. El punto es que donde nos vamos a enfocar hoy es que vamos a ver cómo es el corazón de un hijo, pero también vamos a ver las diferencias entre el que tiene una mentalidad o un corazón de asalariado y el que tiene la mentalidad o el corazón de un hijo. Y lo primero que vemos aquí en esta parábola es que Jesús está enseñando que el que tiene mentalidad de asalariado huye cuando llega la adversidad. Ahora, ¿qué es un asalariado? Lo primero que debemos
aprender y tener muy en claro, muy en cuenta, es que un redil estaba conformado por un rebaño de 100 ovejas, donde había un pastor del cual las ovejas eran propias de él, o eran de su padre, eran de su familia, y que él las tomaba como que eran de él. O sea, había un sentido de pertenencia, de responsabilidad, de compromiso con esa labor, con ese llamado. Pero cuando el rebaño crecía, pasaba el número de 100 según los estudiosos, entonces este pastor contrataba personas, buscaba lo que se llama asalariados, para que le ayudaran en la labor del cuidado, en la labor pastoral, con traer un beneficio para las ovejas. Entonces era contratado, había una paga. Y lo que el Señor nos está diciendo entonces es que el que tiene la mentalidad de asalariado, ¿qué hace? Huye cuando llega la adversidad, mientras tanto que el Hijo, que es el pastor, Jesús es el Hijo de Dios, amén, el Hijo de Dios por excelencia, y se revela como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Nos enseña entonces que el Hijo, por su parte, a diferencia del asalariado, él no huye, él se queda. ¿Por qué? Porque él sabe que si el negocio se acaba, todo que también se acaba. Amén. Si no hay ovejas, no hay negocio, socio. Si la empresa se viene abajo, se acabó todo. Si la casa se viene abajo, la familia se destruye, no queda nada. Ahora, ¿quién piensa así? ¿Quién está dispuesto a defenderlo? El Hijo. El asalariado, ¿qué hace? Huye. Mientras que el Hijo se queda a defender las ovejas, el Hijo defiende la casa, al asalariado no le importa y la abandona. Entonces, dos preguntas aquí rápidamente. En primer lugar, ¿qué somos? Y segunda pregunta es, ¿asalariados o hijos? Pregúntese usted en este día, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy un asalariado o soy un hijo? Y entonces vamos a observar en la vida de Jesús, que es nuestro mejor ejemplo, que Jesús tiene el corazón de un hijo. Y cuando se tiene el corazón de un hijo, vemos en la vida de Jesús, en primer lugar, que aunque él era hijo, fue obediente. Amén. Porque para algunos, como ser hijo, pareciera como la excusa para no obedecer. Y una de las características del que tiene un corazón de hijo es, dígalo conmigo, es obediente. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, y fue escuchado, leo la parte B del versículo 7 y leo todo el versículo 8. Y fue escuchado por su reverente sumisión, dice la versión internacional, pero la Reina Valera dice que fue escuchado por su temor reverente. Y dice, y aunque era hijo, mediante el sufrimiento o padecimiento, aprendió a obedecer. O sea, vemos en la vida del Señor que él aprendió lo que es la obediencia. Amén. Entonces, característica número uno de un hijo, del que tiene un corazón de hijo, es obediente. Aunque se es hijo, se aprende y se es obediencia. ¿Sabe que la obediencia es algo que se aprende? Pero uno determina en el corazón si quiere ser obediente. Obediencia, oír con la disposición de obedecer, de acatar las órdenes, las instrucciones. Amén. ¿Cuál es el problema de muchos hijos de Dios? Que oyen la palabra y, como dice también Hebreos, la oyen. Hebreos capítulo 4 dice, la oyen, pero no va acompañada de fe. ¿Qué le pasó a Israel? Oyeron la voz de Dios a través de Moisés, oyeron la voz de Dios en el monte, vieron la señal del Señor, todo lo que Dios les dijo, todo lo que Dios hizo, pero dice que no les aprovechó la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 2, no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. Ahora, ¿qué tiene que ver eso, pastor, con la obediencia? La fe y la obediencia van ligadas.
Amén. Si alguien dice que tiene fe en el Señor, pero no obedece, no es una fe genuina, es una fe fingida. Y si alguien dice que obedece a Dios, pero no tiene fe, no es verdadera su obediencia. El propósito es atender, oír, prestando atención a su obediencia, con la disposición de ¿qué? De poner por obra, de poner en práctica. Segunda característica, Jesús, que tiene un corazón de hijo, que nos lo enseña así con su vida, vemos que sabía que era responsable de los negocios de su padre. Segunda característica, los que están tomando notas, sabía que era responsable de los negocios de su padre. En Lucas capítulo 2, versículo 49, sus padres terrenales, José y María, creen que el Señor se les ha perdido. Han ido a la fiesta que los judíos celebraban, la fiesta de Jerusalén, y cuando van de regreso a su casa, se dan cuenta que el Señor no está ahí. Jesús tenía 12 años en ese momento. Y van entonces, regresan a buscarlo. Y cuando lo encuentran, lo hallan que con los eruditos de ese tiempo, con los maestros de la ley, disertando, compartiendo, debatiendo, miren, a la edad de 12 años, y le responde: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces miramos que Jesús a la edad de 12 años sabía quién era su padre. O sea, él tenía una identidad definida, sabía quién era su padre. Pero en segundo lugar, sabía cuál era su propósito, su llamado. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Hay personas que tienen 12 años en el Señor o más y no saben quiénes son en Dios, su posición, y aquí el Señor los llamó. Entonces, vemos que Jesús sabía que era responsable ¿de qué? De los negocios. O sea, a los 12 años tenía un sentido de responsabilidad. Y los hijos debemos transmitirle eso, un sentido de responsabilidad de acuerdo a la edad, de acuerdo a la madurez, de acuerdo. Por ejemplo, los hijos lo enseñamos de acuerdo a la edad. Por ejemplo, un niño de 5 años se puede poner las medias solo. Pero si crece 15, 18 y usted todavía le pone las medias, por ejemplo, usted no le ha enseñado a ser responsable. Y no lo está preparando para la vida. Amén. Entonces, es colocarle roles, responsabilidades que puede asumir de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus capacidades. Amén. Ahora, a los 12 años era responsable. Tenía un sentido de responsabilidad. Y por ese sentido de responsabilidad, lo encontramos limpiando la casa del Padre. En San Juan capítulo 2, versículo 16, el Señor está ahí. San Juan capítulo 2, versículo 16, los que siguen la lectura bíblica, dice la Sagrada Escritura: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. O sea, se dio cuenta que ellos habían distorsionado el propósito, el objetivo por el cual Dios les había dado un lugar para adorarlo. Amén. Entonces, como hijo que tiene un sentido de responsabilidad, viene y dice: hay que limpiar la casa, hay que poner en orden la casa. Cuando usted está limpiando la casa, ¿cuál es el propósito? No solo que esté limpia, sino poner en orden cada cosa. Amén. Y yo creo que uno de los primeros ministerios que debemos desarrollar en la iglesia es limpiar. Aunque no diga amén. Pastor, yo quiero ser un gran evangelista. No hay nada malo ahí. Yo sé que quiero ser un gran apóstol. Pero cuando has limpiado un baño, cuando has limpiado una silla, has desinfectado. O has ido a limpiar los errores de la iglesia, o has ido a ayudar en la comunidad, porque es una manera también de extender el evangelio del reino de Dios. Amén. Construir con el medio ambiente. Amén. Hay gente que critica y habla de soledad, y es que en soledad, es que no sé qué, pero son los primeros que botan en la cáscara de guineo. Amén. Y creen que las personas que trabajan en el aseo técnico creen que son sus esclavos. Amén. Hay gente que monta un negocio, no generalizo, y no dan ganas de comprar. ¿Por qué? Porque lo tienen sucio,
porque lo que tienen desordenado. Pero hay gente que puede tenerlo debajo de un árbol, bien limpiecito y organizado, y dan ganas de ir. Hace días hago propaganda, no han pagado la pauta, pero quiero ayudar a la señora. Hace días por acá, bajo un árbol de acá, un árbol aquí sabroso, nos tomamos un sancocho, una sopa de esas, vea, bien deliciosa, y eso no lo cambio por ningún centro comercial, y bendigo los centros comerciales. Yo dije, qué cosa, y de leña, oye, qué cosa tan rica. Dan ganas ahora cuando termine el culto ir a tomarse una sopa de esas de leña, gloria al Señor, a su nombre. Pero vi algo bien limpiecito, bien organizado. Amén. Entonces, en ese sentido de responsabilidad, vino a limpiar la casa. Y creo que el que tiene un corazón de hijo, limpia la casa. Y no solo me refiero a una limpieza física, que es importante porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dios, imagínense que el Señor, cuando vio que la tierra estaba desordenada y vacía, Él no la hizo así, la compuso, o sea, la colocó en orden. Dijo, yo no hice esto lo hizo el diablo cuando cayó. Lucas capítulo 10, Jesús dijo, que Él vio caer a Satanás como un rayo del cielo y produjo caos. Donde está el diablo, ahí hay desorden, hay caos, ahí hay mugre, hay suciedad, hay chisme, ahí hay división de todo. Fuera con eso. Amén. Y usted como hijo de Dios ha sido llamado a limpiar la casa. Amén. Amén. Hay lugares, no, porque la gente cree que la humildad tiene que ver con lo externo. No, eso no tiene nada que ver con lo externo. Primero el corazón. Y hay gente, ay, que somos tan pobres. Pero yo he ido a lugares, hermano, casas de bareque, en madera, en tabla, y una limpieza y una organización. He ido a lugares, tremenda edificación, pero sucios. No dan ganas de entrar. Hay gente que quiere orar con la cama desordenada en su habitación. Señor, derrama tu gloria. No, ordene la cama. ¿Aló? Amén. Pastor, vamos a hacer el ayuno en la iglesia. No, eso no pasa aquí, gracias a Dios. Pasaba antes, gracias a Dios ya no pasa. Y el mugre en el lugar, sucio, limpio, está el que coordinando despeinado así, como si le hubiera pasado huracán Katrina. Gloria al Señor. Señor, derrame a tu gloria, ministra. ¿Qué va a ministrar ahí? Porque el marido inconverso va a decir, no, si la que coordina está así despeinada y tú te me vas a poner así en el evangelio, mejor ni vayas. Compartida con un hermano ahorita que terminó el servicio y doy fe de eso. Y dice, pastor, yo llegué aquí sin nada, con problemas, el hogar, todo, llevado todo. Y hoy Dios me ha bendecido tanto. Y la gente me pregunta que cómo hago con el sueldo que gano. Pero Dios me ha bendecido y el Señor lo está llevando a ser un empresario, él y su mujer. Y pastor, la verdad es que el que no quiere en el Señor es porque no quiere, amén. Porque me decía este hermano ahora, me decía, esto está calientico, recién sacado del horno. Me decía, pastor, muchos culpan al gobierno, muchos culpan a la iglesia, culpan al pastor, pero esto es una decisión y yo decidí atender lo que el Señor me está dando, amén. Y ahí es la diferencia. Y es un hombre con su mujer organizado, juicioso, dedicado y fiel al Señor. Y aún teniendo menos tiempo en el Señor, a su nombre. Entonces, lo tercero que vemos es que el que tiene un corazón de hijo, y lo vemos en Jesús, es que dependía de su Padre. San Juan capítulo 5, versículos 19 al 20. Y usted dirá, pastor, ¿por qué tantas citas de San Juan y las que nos faltan? Porque el Evangelio según San Juan revela a Jesús como el Hijo de Dios. San Marcos lo revela como el siervo, Mateo como el rey de los judíos y Lucas como el Hijo del Hombre. Pero Juan lo revela como el Hijo de Dios. Por eso usted encuentra milagros en el Evangelio según San Juan, o hechos y relatos que no están en los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son conocidos como los evangelios sinópticos. Entonces, San Juan capítulo 5, versículo 19 al 20, dice, respondiendo
Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada. ¿No puede hacer el Hijo qué? Nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo ¿qué? Igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Hijo debe hacer lo que el Padre hace. Por eso, como papá, miremos qué estamos haciendo. Ayer mi esposa se reía porque nuestro tercer hijo Joel, yo estaba con la pierna cruzada y él con la pierna cruzada. Yo cortándome las uñas y él haciendo como si tuviera cortado uñas, que también se estaba arreglando las uñas. Porque los hijos pareciera que no, lo imitan todo. Amén. Aquí tenemos ya que son jóvenes, ya grandes. Y como les decía ahora, que me gozo cuando veo las familias y los que están ahora, los niños, pareciera que ellos no estuvieran atendiendo, pero a veces están más prestos a lo que se está haciendo en la iglesia, lo que se está enseñando en la iglesia, que los mismos adultos. Y a veces he compartido con hermanos o hijos de hermanos y dice: pastor, a mí nunca se me olvida cómo empezó esta iglesia. No tenía techo, nosotros corríamos por ahí. Todas esas cosas nunca se les olvida, ha quedado ahí. Y a veces en algunos casos, no digo en todos, algunos papás tomaron las decisiones por las que sean y se fueron de la iglesia. Pero ellos, quedó impregnado en ellos el evangelio y la enseñanza del Señor. Amén. Me decía un hermano hace un tiempo, me decía: pastor, yo me iba a ir de la iglesia, pero cuando le consulté a mis hijos, mis hijos me dijeron respetuosamente: papá, será usted, pero nosotros no nos vamos. No nos vamos de la iglesia. Fueron más sensatos y sabios los hijos en ese momento que el papá. Y gracias a esos hijos están aquí. Amén. Ahora, el punto es este: quien tiene el corazón de hijo depende de su Padre Celestial. Ahora, tú y yo tenemos un Padre Celestial. Como cristianos tenemos que tener esto claro. Tenemos un Padre biológico, pero también tenemos un Padre ministerial. Tenemos una cobertura. El propósito de papá, de los padres, entre las muchas, es dar cobertura, amparar. Y la cobertura es para proteger, la cobertura es para empoderar, la cobertura es para orientar, para guiar. Amén. Nosotros tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 91? Mucha gente cree que es tener la Biblia abierta y citarlo y saberlo de memoria. No, nos está hablando de cobertura. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Yo no puedo esperar que Dios me libre del lazo del cazador. Yo no puedo esperar que Dios me libre de la peste destructora. Yo no puedo esperar que se cumplan todas las promesas del Salmo 91 si primeramente no estoy bajo la cobertura de Dios. Amén. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Se salió de la cobertura de su padre. ¿Cómo terminó? Casi comiendo la comida, anhelando la comida que comían los cerdos. Y ni aún eso le querían dar. Porque en el momento que se salió de la cobertura, quedó expuesto. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? A su nombre. Ahora, cuarta característica: confiaba en su padre. San Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús. ¿Sabiendo quién? Jesús. ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo sabía? Jesús. Que el Padre de Jesús lo sabía. ¿Pero qué sabía Jesús? Que el Padre
le había dado todas las cosas ¿en dónde? En las manos. ¿Quién tiene que saber lo que tiene que saber? Usted y yo, como hijo de Dios. Que el Padre le ha entregado todas las cosas en las manos. Dios a usted le ha dado sabiduría. Dígame amén. Y le quiere más si usted se la pide. Inteligencia, vida, salud, talento, habilidades, propósito, salvación, perdón, autoridad. Usted tiene que saber eso. Amén. Porque a usted no lo define el mundo, a usted no lo define los estereotipos que hoy, no lo definen las circunstancias. Jesús sabía eso, aunque le decían hijo de fornicación, aunque le decían por el príncipe de Belcebú, aunque no le decían al Señor. Pero Jesús sabía, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y no solo eso, y que había salido ¿de quién? ¿De quién? Su origen en Dios. Cuando usted vaya a San Juan capítulo 8, lo quisieron vulnerar, lo quisieron dañar. Tú eres hijo de fornicación, o sea, como que José y María. Y Jesús dijo, soy hijo de fornicación. Le dijo, ustedes son hijos del diablo. En cierta ocasión, le cuento una anécdota aquí rapidito. Llegó un hombre a la iglesia y le dijo a nuestro pastor, la presencia de Dios: Pastor Carlos, a mí Dios me mostró, delante de un poco de gente, que usted se roba los diezmos. Y el pastor se lo quedó mirando, ¿verdad? Porque el diablo es bandido. Se lo quedó mirando. Y cuando tú eres íntegro, cuando tú no temes nada, estás tranquilo. Digan lo que digan. Y dijo, ¿verdad? Y a mí Dios me revela que usted es gay. ¡Fuera! Hermano, y se manifestó el demonio. ¡Ah! Mira, ve, diablo, bandido, me quería avergonzar. ¿Ah? Amén. El enemigo te va a querer avergonzar, señalar, acusar, pero tú estás claro en Dios quién eres tú. Amén. De que no puedes, que estás en derrota, de que estás acabado, porque estás pasando problemas económicos, porque estás pasando problemas en el matrimonio, porque estás pasando problemas con los hijos. Lo que estés pasando, en medio de todo, tú tienes que saber quién eres en Dios. Tienes que saber que el que te ha dado la vida, el que te ha dado el propósito, quien te puede levantar, restaurar, es el Señor. Amén. Y que Dios, para hacerlo, lo hace así. Amén. Hoy puede ser que no tienes ni para un maíz para asar, pero ahora al salir del culto puedes estar comiendo en el mejor restaurante de la ciudad. Amén a su nombre. Dejaste de pronto la nevera como una piscina. Gloria al Señor. Y mañana tendrás bocachí como jarra. Yo no sé. Gloria al Señor. Amén. Porque tú sabes de quién depende. Ay, alaba al Señor. Hoy puede estar con gripa, puede estar con fiebre, puede estar con lo que sea. Pero yo tengo un Padre que es sanador. Amén. A su nombre. Yo conocía el testimonio de una hermana que decía, hoy vamos a comer costillas. Y yo empecé a enseñar, yo metí a la cocina, yo no veo la costilla, dice, hoy vamos a comer costillas. Hoy vamos a comer esto. Y ponía la olla, hermano. Y oraba la olla, oraba la nevera. Padre, envía a Dios. No hablo de querer manipular. Una mujer de fe, una mujer de Dios sierva. Hermano, y ese día comíamos costillas. Y decía, Señor, tú sabes que yo quiero comer en ese restaurante con mis hermanos. Hermano, y yo con esa mujer, con mi mamá y mi hermana Claudia, yo desarrollé fe. Y con mi pastor que está en la presencia. O sea, fue una escuela para mí, una escuela de fe. Por eso cuando llegó la gente así como que, ay pastor, ¿cómo va a ser? A este no le ha amanecido el Señor. Porque estamos en un tiempo donde a veces nos estamos moviendo más por lo que sentimos, o por lo que vemos, o por lo que se está diciendo, y no lo que el Señor está hablando. Amén. Ahora no estoy diciendo que usted se quede allá como el palenquero en la hamaca allá, esperando que todo le venga y le resuelva. No, usted tiene que moverse. Amén. Hay gente que llega, ay, que me den para el arriendo, pero no llega y dice, oye, hay que barrer, hay que cortar el árbol, hay que limpiar, hacer algo, me la quiero sudar, ganar, porque necesito llevar la plata para el arriendo, para la comida. Me hago entender, ahí marca la diferencia. Por eso esa mentalidad pedigüeña en la iglesia, que algunos predicadores
se les vino abajo en la pandemia. Pide y pide, ministerio de siembra, siembra, siembra y nada de cosecha. Ministerio de Agricultura, como decía. Se les cayó. A su nombre. Perdóneme si ofendo a alguien. Claro que hay que dar, claro que hay que sembrar, pero bajo la enseñanza sana que la Biblia nos da instrucción y directrices de eso. Entonces yo veo a la gente hoy, ay, que tengo 2 pelados, 3 pelados, ¿y qué quiere? Que te los mantenga. Perdóneme si ofendo a alguien. Pero yo veo a mujeres y veo hombres luchándola, sudándola. Oye, hermano, que a uno le dan ganas de decir, por lo que contratamos, ven, vamos a darte un poco más. Porque veo que la están. Si usted tiene un hombre, mando una propaganda aquí a los matrimonios, preparando la escuela de matrimonio. Usted tiene un hombre que no está echado ahí hasta las 11. Ay, mija, ¿qué vamos a comer? Ay, mija, ay, hiciste algo ahí. Hombre, mejor se la hubiera llevado usted el costo. Pero si usted tiene un hombre ahí que sale y así que sentó con unos guineos plátanos, está luchando, hombre, no ataque a ese hombre. Bendígalo, afírmelo, porque usted ve un hombre que está ahí. O usted se fue a trabajar y el hombre se quedó barriendo, limpiando, y usted llegó, encontró arroz ahí, algo hecho. Oye, usted tiene una bendición de marido. Amén. Oye, pero no sale a trabajar. Llega usted a la casa, mujer, porque hoy las mujeres, gracias a Dios, tienen mucha por trabajar. Y encuentra al hombre echado ahí, acostado. Amén. Amén. Ni agua caliente le tiene, ni agua en la nevera. Hombre. Ese padre, ilumínalo, pero no lo funda, Señor. No lo queme. Alabe a Dios, que es digno de ser alabado. A su nombre. Amén. Que está pasando su momento, que está pasando su crisis, pero está dándole, está dándole. Cuando usted ve un hermano que se quiere levantar en la iglesia, hombre, no lo remate. Ah, ya vienes tú otra vez aquí, que orar y ayunar. Oh, anímelo. Oye, hermano, qué bueno que estás aquí. Amén. Amén. Porque hay gente que multiplica y suma, y hay otros que resta y divide. Eso se los mando a otro pastor con una ofrenda. Ay, gloria a Dios. Me va a colgar la pastora. Gloria al Señor. Vamos a mirar diferencia entre los asalariados y los hijos. Miremos la diferencia. Primera diferencia entre los asalariados y los hijos. Y la primera diferencia es que los hijos edifican en la casa. ¿Qué hacen los hijos? ¿Dónde edifican? Y aquí el Señor me trae algo que no dije en la primera escuela. Pastor, yo quiero ir a predicar aquí y allá. Pero predicas en la iglesia. ¿Ganas almas en tu iglesia? No. Tú tienes que edificar primero la casa. Es como la hija o el hijo que tú lo ves. Ay, cómo le barra el vecino de bueno. Y aquí el bendito ese ni una almohada arregla. Ay, no, mi tía y mi tía y mi tío y ay, y gloria a Dios. Y tú hablas con el tío, con el cuñado. No, ese muchacho, vea, esa muchacha, vea. Son las vacaciones, me ayudó. Y tú te alegras. Y pues en la casa no mueve ni una aguja. Bueno, come más que caimán de aguja. Pero ¿sabe qué? Este es un principio que los hijos, ¿qué hacen los hijos? Edifican en la casa. Los asalariados simplemente trabajan en la casa. Y escuche esto, edificar la casa es superior a trabajar en ella. No le estoy diciendo que no trabaje en la casa, sino que es superior edificar que trabajar. Hay gente que trabaja en Colombia, le saca a Colombia todo lo que pueda, pero el día que se pone la cosa maluca, me voy de Colombia. Ya fui por Venezuela, por Colombia, voy por Ecuador, por Perú, más acabando con todo. Porque solo trabajan. Quieren una posición en un lugar público que sea, pero van a trabajar por ellos, pero no a edificar. ¿Me estoy haciendo entender?
a su nombre. Y creo que Dios no nos llamó a destruir, sino a edificar. No vamos a destruir la familia porque la familia tradicional no sirve. Entonces vamos a destruirla y establecemos otra. Vamos a destruir las instituciones, vamos a acabar con todas las guías y vamos a acabar con esto y con la iglesia también, porque eso es lo que quieren. O sea, nada, según ellos, nada de lo que está sirve. Lo de ellos sí funciona. Y resulta que es peor. Amén. Quieren destruir la familia tradicional. Y como alguien acertó, si tú dejas a un varón y a una mujer, una pareja, en una isla y regresas en unos años, tú encuentras esos poblados. Porque son soledeños. Son de Cristo. Se encuentra esa isla llena. Pero si tú dejas a dos hombres, a dos mujeres, y en unos años vuelve, pronto uno de los dos ya falleció. Y con COVID más. O ninguno de los dos. Ahí no se produce, no se reproduce, ahí no hay multiplicación. Amén. Se ataca al sistema capitalista. Tiene su falencia, claro que sí. Pero otro sistema donde tú por lo menos tienes la oportunidad de tener algo, pero en aquel, nada, es tuyo. No estoy diciendo que este sea mejor. Amén. Hay gente que ataca a la iglesia, las religiones, el opio de los pueblos, el opio. Y puro humanismo. La religión sí, el evangelio no. Amén. Entonces el mensaje, ¿sabe contra quién es? Porque cuando no pueden contra la cabeza, cuando a ti no te pueden dar la cabeza, le dan a los hombros, a los brazos, le dan a los pies para afectar la cabeza. O si no, pregúntate cuando te duelen los pies o tienes una dolencia, no te duele la cabeza, pero te afecta lo que está pasando en unos miembros de tu cuerpo, te afecta a todo el cuerpo o no te afecta. Es más, el cuerpo ha sido diseñado por Dios con la capacidad de ayudarse mutuamente y de defenderse. Tú te vas a caer y eso es algo instantáneo, el reflejo del instinto de protección, de cuidado. La cicatrización, el cicatrizar, algo diseñado por Dios. Cuando no lo hay, es porque hay un problema en la sangre, algo no está. Amén. Todo como Dios ha diseñado el cuerpo. El punto es, no podemos caer en la trampa de que hay que destruir. Me voy de la casa. Que ojalá mi papá se muera. Ojalá me voy para los Estados Unidos, me voy. Pero te vas peleando, te vas bravo. Me voy de la iglesia, ¿no? ¿Para qué yo me fui? ¿Para qué yo fui cristiano? Y estás en una actitud equivocada. Y es la trampa en que el enemigo quiere que tú caigas y entres. Entonces los hijos son llamados a edificar, porque edificar es superior a trabajar en la casa. Por ejemplo, una persona con una actitud de asalariado solo hace lo que le toca o lo que le han dicho que haga. Esos son los que tienen mentalidad de asalariados. Pero el que tiene el corazón de hijo es especial. ¿Por qué? Porque resuelve problemas. Siempre está disponible. Tiene iniciativa. Si hay basura en el piso, el asalariado dice, a mí no me toca eso porque a mí eso le toca a la del aseo. No, eso no. Y el problema hoy en muchas empresas. Pero el que tiene corazón de hijo, lo recoge, lo bota. Listo, no hay problema. Necesitamos personas con corazón de hijo en la iglesia. Necesitamos personas con corazón de hijo en las casas, en los hogares. Necesitamos personas con corazón de hijo en el trabajo, en la empresa. Necesitamos personas con corazón de hijo en nuestra nación. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Colombia necesita gobernantes con corazón de hijo. Segunda diferencia entre los asalariados y los hijos. Los asalariados, escuche bien, están desesperados por tener lo suyo propio, por tener su propio negocio, su propio ministerio. ¿Pastor, hay algo malo en eso? No.
pero sí la motivación y la intención. O sea, trabajan para lo de ellos. Los hijos, en cambio, están dispuestos a esperar para heredarlos. San Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús dijo, capítulo 8, versículo 34, el esclavo no queda en casa, el hijo sí. ¿Qué eres, esclavo o hijo? Los hijos esperan que heredarlo. El pródigo, dame la herencia, dame lo que a mí me pertenece. Pero él, si tenía claro que era hijo, si él no tenía problemas, si él no hubiese tenido problemas de orfandad, de estar huérfano, él espera el tiempo para heredar. El que sabe que es hijo va a esperar el tiempo para heredar, porque él sabe que eso es suyo. Él sabe que es su herencia. Amén. Y compartimos el domingo pasado acerca del llamado. Cuando tú sabes que el llamado de Dios es irrevocable y los dones también. Y tú sabes que hay un llamado de Dios en tu vida, sea cual sea el llamado. Tú no tienes que ponerle zancadilla a nadie. Tú no tienes que usar los métodos del mundo. Tú no tienes que hablar mal de nadie. Mire, en esta pandemia, ¿cuántos negocios han crecido? Otros fracasaron. Y muchos crecieron con nuevos emprendimientos, una idea. Pero también algunos crecieron aprovechándose de la debilidad del otro. Y sabe, tristemente, en la iglesia también ha pasado eso. ¿Cuántos ministros se han aprovechado de la debilidad de otro ministro o de la debilidad de otro lugar para crecer y traérselos para ellos? Pastor, está tocando tema espinoso, sí. Yo cuando veo un hermano que no es de esta casa, lo veo en 1, 2, 3 servicios, me gozo, no lo rechazamos. Pero le pregunto, o le pregunto a algunos de nuestros líderes, cuando lo podemos identificar y sabemos que no es de acá, y sabemos que ya es un hermano, no es alguien que no conoce al Señor, le decimos, recibe del Señor, aprende lo que Dios te ha dado aquí, recobra fuerza, recárgate, pero vuelve a tu casa ministerial. Si no fuese así, hermano, esta iglesia, ¿cuánta gente no tuviésemos? Pero el Señor nos llamó no a edificar en fundamento ajeno. Ahora, entiéndeme bien, no yo estoy hablando de gente porque se mudó de ciudad o situaciones ya de manera que en algunos lugares no voy a entrar en detalles, han entrado. Pero si estamos hablando de que tú tienes tu casa ministerial, vuelve a tu casa. Si tú como tío recibes a tu sobrino, a tu sobrina, a menos que sea una situación que estén viviendo donde haya riesgo de la vida, de la integridad, pero tú no vas a ayudarlo, ay, quédate aquí, porque él no quiere obedecer a sus papás. No, mándalo para su casa. Los matrimonios, los que están recién casados, o los que todavía, los que están recién casados, que ya tienen tiempo, y que cuando tienen una pelea, me voy por donde mi papá, me voy por donde mi mamá, cojo mis cosas. Tú como papá y mamá, a menos, te digo, que sea un tema donde esté en riesgo la integridad, es otra cosa. Comprendamos bien. Y no, ¿por qué te viniste? Ah, no, es que güey, que ya quema el arroz. Y como quema el arroz, yo no quiero ir con ella, mamá. Tú haces el arroz más rico, el arroz ese que me hace. Y tú, ay, mi hijo, venga acá. No, señor, devuélvase y cómase un año más de arroz quemado. Usted se casó y eso hace parte del paquete, del combo. Es más, ayúdela para que no queme el arroz. Amén. Que al año, menos del año, cuando ve, uy, mamá, ese arroz que mi mujer hace es mejor que el tuyo. Entonces ahí la mamá se pone brava. ¿Cómo así? ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Entonces, los hijos están dispuestos a esperar para heredarlo. Lucas capítulo 16, versículo 12. San Lucas capítulo 16, versículo 12. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Es la parábola del mayordomo infiel. Y si en lo ajeno, subráyelo si puede hacerlo. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, lo está diciendo el Señor, ¿quién
¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, si usted, lo que Dios está diciendo, fidelidad, va asociado con integridad, con confiabilidad, con honradez. Lo que está diciendo el Señor, si ustedes los ajenos no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? O sea, si nosotros no hemos sido fieles con el ministerio o el negocio de otro, no tendremos el nuestro. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de todos los negocios o de las empresas o de los ministerios? Se llama, dígalo conmigo, a voz en cuello, fidelidad. Dígalo, fidelidad. Que es confianza. Ser fiel es una persona confiable. Entonces, si yo no he sido fiel a lo de otro, ¿cómo espero que Dios me dé lo mío? Amén. O sea, si yo no soy fiel en el terreno de otro, mucho menos lo voy a hacer lo mío. Hay gente que dice, cuando yo tenga más, papá, mamá, cuando yo tenga más, déjeme que yo le mando plata. Vea, si vendiendo aguacates no sacas ni 500 pesos para tu papá y tu mamá, tú no vas a ser fiel cuando tengas más. Porque la Biblia dice, el que no es fiel en lo poco, no lo es en lo mucho. Porque hay gente que no diezma y ofrenda, porque está esperando el negocio que va a ser de la vida, va a ser... Mira, si tú no eres fiel ahí vendiendo boli, y así me ataquen, así me digan lo que me digan, lo que me voy a decir. Si tú no eres fiel al Señor ahora, en la asignación que tienes en la obra de Dios, no lo vas a hacer cuando tengas más. Amén. A su nombre. Hay gente, ay Señor, cuando yo tenga el carro, yo te prometo que yo voy a los servicios. Mira, tiene el carro, entonces ese día tiene que hacer el mantenimiento, que tiene que brillarlo, que tiene que no sé qué, ese día. Por eso cuando, pastor, ore que tengo el negocio del año. Y vea, pastor, vamos a comprar 3 casas más. Padre, ilumínalo, no lo quemes. Señor, te lo mando o vienes por él. Y a veces los pobres pastores caen en eso. Señor, mira que me va a comprar 3 casas para tu obra. Mira, si no compra ni una botella de alcohol ahora, si le duele comprar una botella de alcohol, no va a comprar 3 casas. Amén. A su nombre. Ese novio que tiene, que es más tacaño, teniendo, esto es lo que tiene, y siempre te lleva a la misma heladería, teniendo, estoy hablando de teniendo, le duele, mira, casado, tú no vas a ver ni un centro comercial ni siquiera en el año nuevo. A su nombre. Porque la fidelidad es algo que se prueba en lo poco. Amén. Entonces, el asalariado quiere que lo suyo, trabaja por lo suyo, pero el hijo espera que heredar. Entonces, el punto de partida para un ministerio, el punto de partida para una empresa, para un negocio, es ser fiel en el terreno de otro. José fue fiel en el terreno de otro. Fue fiel a Potifar, no se metió con su mujer, porque hoy algunos están esperando papayazos. Ay, tienen problemas. ¡Pam! Se mete ahí. Amén. Y lamentablemente en algunos casos, en algunos lugares de La Mancha, en alguna iglesia, el consejero o la consejera se termina aprovechando de su posición y entonces se termina metiendo con el aconsejado. Chanto. Amén. Que solo quiere visitar las hermanas y las jóvenes, pero las de 70, 80 no las quiere visitar. Solo quiere visitar a aquellos porque brindan salmón a las finas hierbas, pero aquel no lo visita porque no tiene ni para darle para el tinto. Entonces, ¿dónde comienza la fidelidad? En el terreno de otro. O sea, muchos quieren tener lo suyo, escúcheme,
pero no han aprendido a ser fieles en el negocio de su papá. Usted pone a sus hijos que le haga el mandado. Usted pone a sus hijos que le ayude. No le pague por el mandado. Pruébelo. Mi amor, que va a la tienda y yo te doy esto. Ya sabes, del billete de 5,000, los 2,000 lo coge para ti. Bueno, una vez lo hiciste, pero si tú lo enseñas a eso, por favor. Es verdad que el obrero tiene su salario, pero que tenga sentido de pertenencia por la casa. Antes yo recuerdo que los papás a uno, cuando se podía hacer, bueno, le decían a uno, vaya, ayuda al vecino. Ay, pero ¿qué no me va a pagar? No importa, usted aprende. Aprende, usted va a ganar más. Yo recuerdo eso. Mi papá dice, usted aprende. Usted va a ganar más. Amén. Porque usted ahora no necesita dinero, porque usted tiene a su papá, tiene a su mamá. Pero usted va a aprender lo que es el valor del trabajo. Usted va a aprender lo que es servir. Usted va a aprender. No se quede con el vuelto, devuelva eso que no es suyo. Yo recuerdo que uno llegaba del colegio, bueno, no sé si fue el único, ay, este lápiz, y la mamá de antes, decía, eso no es suyo, eso qué hace ahí. Amén, devuelva eso. La de ahora no le dicen nada, llega con un celular, con una tablet, llega no sé qué, ay, qué bendición de Dios, no un ladrón en potencia que tienes ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Ay, pastor, hoy usted está... Vamos cerrando. Entonces, tienes que ser fiel en el negocio de papá. Si no estamos dispuestos como hijos, si no estamos dispuestos para ser enviados con la bendición del Padre, ¿qué hacen los que son asalariados? Asalariados se apropian del negocio, o en este caso del ministerio. ¿Por qué? Porque el asalariado no quiere heredar. Entonces es fundamental aprender a esperar la herencia en la casa de nuestro papá. Los dos hijos de la parábola de Lucas 15 estaban mal. El que se fue como el que se quedó. El que se fue, dame la herencia. No, yo no voy a esperar. En otras palabras, lo hemos aprendido, los que han estado siguiendo la enseñanza. Si no vaya el 20 de junio, 13 de junio, no de acá, de por acá, sino el de ahí en la fecha, en los mensajes, búsquelo para que se contextualice, porque unos están así como que está hablando el pastor, otros como y están ahí, saben de qué estoy hablando. Cuando el hijo pródigo pidió la herencia, lo que estaba diciendo papá, muérete, porque para heredar tenía que esperar que el papá muriera y antes de morir, entre la cultura oriental, heredaban. ¿Qué hizo Jacob antes de morir? Usted va a Génesis. ¿Qué hizo Jacob antes de morir? Mandó a reunir a sus padres, a sus hijos, y los bendijo. Tome esa bendición. Génesis capítulo 41, los reunió y los bendijo. Y los bendijo. Y les dio una palabra profética de destino que hasta el día de hoy se ha cumplido en los que son descendientes de cada tribu de Israel. Y escuche esto, nosotros como padres, papá y mamá, vuelva a esa buena enseñanza. Bueno, antes nos daban, pero vuelva y bendiga a sus hijos. Hoy está la hermana aquí, Guadalupe con sus hijos, eso está bien, ahí asegurándose de que reciba la bendición, que reciba la bendición la nieta. ¿Sabe? Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, tú vas a heredar, pero no solo vas a heredar, sino que debes recibir un legado. Usted ve que hay empresas que se murió el fundador y la empresa toda se vino abajo. Pero el fundador o los fundadores transmitieron un legado generacional que es el inmaterial, la herencia es lo físico, pero el legado es lo inmaterial, los valores, la enseñanza, cómo se hace el negocio, cómo se trabaja. O sea, le enseñan, se puede morir o retirar, no necesariamente morir, y sigue. ¿Por qué? Porque hay unos hijos que han heredado y han tomado la bandera para continuar y llevarlo aún a mayores niveles de gloria. Amén. Jesús, ¿qué está haciendo? Lo que el Padre le dio, lo impartió sobre nosotros, sus discípulos. Y él mismo dijo, las obras que yo hice, yo voy al Padre, pero las obras que yo hice, ustedes las harán mayores en mi nombre.
Amén. Colóquese sobre sus pies en esta mañana.